el paciente debe referir la presencia de la vibración, debe percibir la vibración en la articulación. ¿Algo más? Hace calor, abran un poquito esa ventana, por favor. Para el examen, ¿de qué bibliografía recomienda buscar definiciones? ¿Quién trae aire? El otro día, no aquí, pero en otro grupo, en otra universidad de Imaginalandia. ¿Se acuerdan que les he hablado que ustedes tienen que andar limpios? Oliendo bien, por lo menos. ¿Ya? El otro día estaban andando oliendo a no sé qué en otro curso, ¿ya? Y eso queda horrible, porque es como les he chucha, usada. Es como les he dicho, es como el olor fuerte, es como los cuernos, les he dicho, ¿verdad? Todos lo ven, menos el que está oliendo, ¿verdad? Todos lo sienten menos el que está oliendo. Entonces es desagradable esa parte, por eso es mejor que pase un poco de aire, por favor. ¿Y dónde está tu mugre? Mucho le estás haciendo dormir, ¿qué ha pasado? Sabíamos. Felicítenla, por favor, está embarazada. Para ella. Entonces sí, ahora Parecías Johncito. Johncito, por cierto, ¿dónde está el Johncito? Normal. Ya. Para su examen, entonces va a entrar hasta esta es la última diapositiva para su examen. Todos los temas que les he enviado, ¿ya? Juntamente con algo de asomar, juntamente con los temas de genitales masculino, columna, extremidades superiores, extremidades, neurología. Antes de que me pregunten, y bichitos del amor, les he dicho el primer día que no iba a entrar ese tema al examen, ¿verdad? Los he mandado para que tengan una noción de lo que se pueden meter cuando se meten otras cosas. Doctor, por ejemplo, digo que se llama el libro, ¿no? También. Digo que se llama el chamorro, ¿no? Todo ha sido sacado de ahí y todo de otras literaturas, pero lo que les he dicho también es que las preguntas son específicas de las presentaciones. ¿Cierto? ¿Está leyendo el libro? Muy bien. No le hagas bullying, Alicia. Solo que de ahí no salen muchas preguntas. No, está bien, si está leyendo el libro, está bien. Eso deberían de ser, ¿cierto? ¿Algo más? Sí, lo mismo ya suspendí. Hay algunas palabras que no tienen definición y no me acuerdo la clase de bibliografía saco. Chamorro. ¿Qué palabras por ejemplo? ¿Qué puntos están? Estereognosia. No, la otra. Criptorquidia, ¿no? En la anterior, la suplantoidana, habían 3 palabras que no tenían definición. Sí, las anteriores. Batiestesia, palestesia, varestesia. Y así otros tantos ejemplos. Ya. Diccionarios médicos. No San Google. ¿Ya? Les voy a mandar, les quería mandar hace tiempo, me he olvidado, esta mañana recién me he encontrado con la que es ahora doctora, que me ha mandado los mejores videos de lo que ustedes van a trabajar todavía de pares craneales. Disculpe, doctor, hoy día. Al revés, ¿no? Buenas tardes. ¿Sí? ¿Cómo estás? Muy bien, doctor. Ten papito. Ten papito. Clásico. Desde el primer semestre. ¿Sí? Ya le he dicho que no tiene que ser así. Vamos a tener que tratarlo mal para que cambie Johncito porque es abusado por sus amigas. No, mentira, está bien. Entonces, diccionario médico. No traten de buscar en Google porque ya les he dicho las definiciones de Google, ya les he dado los ejemplos del examen que ustedes, de las respuestas que han habido en el examen. Entonces es mejor que busquen un diccionario médico.
¿ya? No recuerdo el título, eso es lo que no recuerdo. Voy a buscar, pero es que el que yo manejo es un diccionario muy grande, no lo puedo manejar en mi mochila, ni siquiera en casa. No me acuerdo el nombre, pero dice diccionario médico. Voy a sacar una foto y lo voy a avisar. ¿De Harrison? Es bueno, ¿ya? Todos los diccionarios son buenos, ¿ya? Pero esta editorial que les digo, esta bibliografía que les voy a pasar, voy a hacer una foto llegando a la casa, ¿ya? Es mucho más completo, son 3 tomos de diccionario médico, ¿ya? Entonces, pueden, si no van a terminar la carrera y se compran ese diccionario, les va a servir para trancar la puerta, para cuñar su cama, ¿cierto? Incluso para poner debajo del lado de su taxi cuando vayan a cambiar la llanta les va a servir. ¿Ya? Multifunción. Doctor, por ejemplo, me preguntaba una definición. Por ejemplo, en el libro de Chamorro de Maricosel decía que era una masa lumbricoide detrás del testículo. Si ponemos eso, ¿está bien? Claro que sí. Ah, perfecto. El detalle de esto, lo que hablábamos en gabinete el otro día, los exámenes cuando son estrictamente así como va a ser mañana, ¿ya? Yo me encargo personalmente de la revisión, ¿ya? ¿Por qué? Entrego a la universidad el examen más un patrón de respuesta. En el patrón no voy a poner términos generales como podemos utilizar, o no voy a poner términos callejeros como a veces utilizamos, ¿no es cierto? Tiene que ir una definición acorde al tema. Entonces, ¿qué ocurre? Si hubiese algún problema, el primer paso que se da es seguir a hacer revisión en dirección. Y en dirección te van a revisar desde la primera respuesta. Y si no dice signo, manifestación clínica, manifestación objetiva de una enfermedad, y has puesto, es todo lo que el médico ve, no sirve, ¿verdad? Entonces esa es la idea. Por eso es que yo reviso para abrir un poco más la opción de su respuesta, ¿ya? Entonces por eso, ahora sí, esta vez sí, las notas van a subirse el día lunes. La anterior vez he mandado el día sábado en la tarde, entonces ha sido muy rápido porque es más fácil. Pero ahora tengo cada letra que tengo que revisar, son 25, multiplíquenlo por los 60, ¿ya? Entonces, ese es el detalle que hay que ver. Pero, todo abierto, doctor, no va a venir unas cuantitas ahí. ¿cómo te gustan? ¿Abiertas o cerradas? Ya sabemos la respuesta, que sea todo así, ¿Qué? Todo es abierto. Les he dicho, ¿ya? El primer día de clase les he dicho cómo era la evaluación y no se cambia ese detalle. Lo único que algunas modificaciones que todavía he estado viendo hasta ayer, pero simplemente son de contenido, ¿ya? Las respuestas no son largas, son cortas, ¿sí? No hay donde se puedan perder. Si se pierde alguno, bueno, lo encontraremos en el camino por ahí, pero no está complicado, ¿sí? Ustedes solitos, el peor enemigo de ustedes son ustedes mismos. ¿Cuántas? Son 25 preguntas. ¿Cuánto tiempo? 40 minutos. El examen está aprobado con un estudiante de medicina de sexto semestre, no de la universidad, no de la UNICEF. Se ha aprobado y la respuesta, el examen ha sido respondido en menos de 30 minutos, ¿ya? Pero como siempre he visto, y también yo he revisado mis exámenes 2 veces es necesario para antes de entregar, necesitamos unos 10 más. No puedo darles más tiempo porque su universidad no le gusta que se sobrepasen los 40 minutos, ¿ya? Entonces en ese detalle es muy importante para ustedes. ¿Yo voy a estar presente, doctor? Yo siempre estoy presente, solo que lo propicio. El primer parcial, ¿con qué curso da el examen? ¿Con el otro? Entonces voy a dar esta vez con ustedes, ¿ya? Y la final, el examen final va a ser, si no me equivoco, los ambientes son face to face, entonces yo voy a estar andando en los 2 ambientes, ¿ya? Entonces, hecho con nosotros. ¿ustedes saben qué saben? Yo le llamaba, ¿se acuerdan? Creo que de la mitad adelante. Tú quedaste un... Pero, esperen, ¿Wilfredo está en este grupo? No. Entonces
entonces he dado con ustedes el examen. Voy a dar con el otro grupo el examen. Ay, ahora me acuerdo. Estaba conversando con la doctora Mamani y luego viniste otra vez. No, la doctora Mamani, 2 de la tarde, por favor. Tenemos solamente 3 semanas para trabajar y vamos a empezar por la parte final que hemos estado haciendo con los chicos. Va a ser dolorosa sus 3 semanas conmigo. ¿Ya? Me han hecho renegar los 3 grupos desde la primera rotación. Ustedes pagarán los platos rotos. ¿Por qué? Doctor, Tengan hecho mi nombre. ¿se mantiene el venir con pijama el mismo día? ¿Con pijama el mismo día? ¿El último día? ¿El último día? Sí. Ah, no, todavía, porque los demás ya no. Sí, ahora, si vamos a hacer eso, va a tener que ser con la teoría. ¿Ya? Todos tendrían que venir con pijama de dormir. Veme feo, Eli. Ya dale. Ya sé que me ve feo. ¿Se cancela? Pero no puedes. Se canceló. Entonces, Muy bien. sí, hola. Se mamá. Hay muchas actividades que estoy tratando de presentarlas. Capsa, ¿por qué estás así, Jenny? ¿Estás bien? Si no, ahorita y lo vamos a votar, ¿no? La Jenny no quiere pasar las preguntas, ¿no? ¿Tienes las preguntas? Sí. ¿Ya te han dado? Si usted ha dicho que le he dejado a él. Sí. ¿Usted? El banco de preguntas. No quiere pasar. No, ¿No? Ustedes deben ser muy malos con ella. Yo no, Ey. yo soy amiguita de ella, pero no me pasó nada. ¿Sí? No, no ha habido ningún banco de preguntas. Cuidado después. Muy bien, la última diapositiva. Justo te Ah, se salvaste. tiran los peores. Igual no van a poder con Jenny, campeona nacional. Ahí te internet. Muy bien. Vamos a seguir entonces la parte de la neurología y vamos a ir a valorar lo que es la ataxia. Cuando nosotros hablamos de la ataxia como tal, ¿a qué les hace referencia el término? Taxia. Movimiento. ¿Qué dice? Y si hay una ataxia estática, ¿habrá un movimiento quieto? Sí. ¿Sí? O mejor es el término un movimiento estático, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a evaluar en qué vamos a ver en este caso? La valoración de la ataxia se realiza a través de una técnica de taxia estática y una dinámica. La estática simplemente el paciente tiene que permanecer de pie, ¿ya? Sin movimiento más que el respiratorio fisiológico normal, y nosotros vamos a evaluar la posibilidad de algún movimiento, de algún balanceo o la pérdida de, por decir, una plegia de la extremidad del lado izquierdo le pondremos. El paciente va a pararse de manera anatómica para nosotros y el lado izquierdo va a ir cediendo, ¿no es cierto? Vamos a evaluar en algún momento esta característica. Cuando evaluamos la ataxia dinámica, vamos a hacer las famosas pruebas de dedo-nariz, que el paciente abra las manos a los costados y con los ojos cerrados que lleve los deditos a la punta de la nariz. Muchas veces con la alteración durante el movimiento. Que terminarán la clase como me va del superior izquierdo. ¿Qué ha pasado? Es un secreto. ¿Estás aquí? ¿Estás orinado? Ya sé. No te vas a sentar ya con Vivian. Te está haciendo mojar. Uy. No, yo no puedo decir que está en una de las fases de la elección. Entonces va a haber un conflicto en tu paciente y no va a poder realizar ese movimiento básico. La otra característica o la otra manera de evaluar va a ser poniendo al paciente en decúbito dorsal, pidiéndole que el talón del pie izquierdo, en este caso, lleve hacia la rodilla derecha. ¿El paciente lo va a realizar? Sí, lo puede realizar, y nosotros tenemos que evaluar el grado de dificultad con el que vaya a realizarlo.
Todos ustedes van a poder poner el talón hacia el lado derecho, pero muchos pacientes ponen a la región de la pierna, o le vas a pedir toque la mitad de su muslo, de su piernita. Aquí ponga en su pierna de usted, y el paciente no va a poder realizar esto y va a poner solo sobre la rodilla, o va a tener una alteración en cuanto al movimiento. Eso es lo que nosotros vamos a evaluar. También nosotros evaluamos la parte del sistema, el examen del sistema visceral, donde vamos a evaluar reflejos. Varios de los reflejos que ya hemos podido ver, ¿ya? El reflejo vasomotor, sudomotor, el pieloerector, el cutis ancélica, dicen, óculo cardíaco, el DH, el cremasteriano, el reflejo anal y el reflejo bulbocavernoso, que todos estos reflejos están regidos pues, por un sistema nervioso de tipo visceral. ¿Se acuerdan? Simplemente haciendo recuerdo a la parte del vasomotor. ¿A qué hará referencia el reflejo vasomotor? ¿Y cómo verán a su paciente o cómo evaluarán a su paciente? ¿Qué hace primero? ¿Cuál es el reflejo vasomotor? ¿Qué creen que hace? Es un reflejo de los vasos, ya. Movimiento, ya, de los vasos. ¿Y cómo lo van a ver a su paciente y cómo lo evaluarían? Podemos administrar o aplicar calor o ponerlo en un área caliente y vamos a evaluar al paciente que va a empezar a ponerse a sonrojarse, ¿no es cierto? Vamos a tener reflejo, respuesta vasomotora. Es un ejemplo simplecito. Ahora, si queremos hacer algo mucho más marcado, solicitarle que realice algo de ejercicio. Que si estamos aquí, que corra hasta el fondo 2 veces, ida y vuelta. ¿Qué va a pasar con el paciente? Va a tener una vasodilatación y entonces va a empezar a aumentar su circulación. Dentro de las pruebas por ejemplo, pruebas de lacrimación, el paciente le vamos a hacer llorar, le vamos a hacer que se acuerde de su abuelita, no es cierto. Vamos a utilizar el dermografismo, vamos a buscar o vamos a evaluar el dermografismo. Vamos a agarrar un lápiz dermográfico o simplemente un objeto romo y vamos a rozar parte de la superficie de la piel, lo cual va a marcar o vamos a tener como respuesta positiva si nosotros vamos a encontrar una línea marcada sobre la piel, ¿ya? Muchos respondemos de manera normal, que va a ser una marca, una línea enrojecida por donde ha pasado el objeto, pero vamos a tener una tumefacción en esta región. El reflejo de Horner, donde hay tosis, miosis, hay enoftalmia en nuestro paciente que habíamos visto en las facies, fenoftaleína o almidón, inclinaciones, edemas, todas las pruebas que nosotros pudiésemos encontrar en nuestro paciente, podríamos realizar en este caso. Algunos signos especiales que vamos a ir viendo dentro de la parte de los síndromes. En el síndrome meningio vamos a encontrar rigidez de nuca, algo característico en este síndrome. El Kerning, el Brudzinski, el Vinda, que es dentro de estos, entre estos 4, el último ya se deja un poquito más de lado porque ya hace referencia a un Babinski, entre comillas, modificado. Los signos, algunos signos radiculares, ¿se acuerdan cuando estábamos viendo la columna cervical, la Sege, Berta, Knapsinger, el Junke, cualquiera de estas pruebas que nosotros habíamos visto? Entre esas, la Sege, el Knapsinger y la maniobra de Valsalva habíamos conocido. Algunos signos motores, el signo de la navaja que habíamos hablado en una hipertonía en el paciente, o una hipotonía, también en una hipertonía, el signo de la rueda dentada, el Babinski, el Hoffman, salidas torácicas como en el caso del Adson, las costoclaviculares, hiperabducciones, signos tetánicos, el Krasovs, que vamos a poder encontrar en nuestros pacientes, o el Chostek, que van a ser relacionados al cuadro, y vamos a ir viendo estos cuando hablemos de síndromes. Ahora no sé si esto tiene audio. Esta historia continuará. Entonces, así todo era. De inmediato. Ahora mismo. Les falta volumen. Entonces, ahí termina esa parte de ese tipo de evaluación y nos vamos a ir a la evaluación ya de los síndromes neurológicos.
Ya sabemos que es un síndrome, ¿no es cierto? Sin que busquen en su celular qué era un síndrome. Un conjunto De signos y síntomas asociados a una enfermedad. Lo único que sabemos todos. ¿Qué era salud, según la OMS? Es el bienestar físico, mental, psicológico. Y no solo la ausencia de la enfermedad. Ajá. Me han hecho recuerdo en TikTok. Dentro de todas las literaturas de síndromes neurológicos, vamos a encontrar un montón. Los que vamos a conocer aquí van a ser los más, los que vamos a encontrar con mayor frecuencia en nuestra región, en todo lo que es Latinoamérica. ¿Ya? Y el primero que vamos a encontrar va a ser el síndrome de hipertensión endocranial. Cuando hablamos del síndrome de hipertensión endocranial, vamos a decir que es todos esos, como ya habíamos dicho, conjunto de signos y síntomas que van a ser ocasionados por un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo dentro del cráneo, ¿no es cierto? Entonces, esa va a ser la definición de un síndrome de hipertensión endocranial. Pero tenemos que recordar que el grado de lesión o la lesión que nosotros vayamos a encontrar va a depender mucho del tiempo que nosotros realicemos el diagnóstico. Mientras más temprano se haga el diagnóstico, menor el daño o menor la secuela que nosotros podamos encontrar en el paciente con este síndrome. Dentro de las etiologías del síndrome de hipertensión endocranial van a estar se van a clasificar en diferentes grupos, como las lesiones expansivas de crecimiento rápido. ¿Quiénes van a crecer rápido? Abscesos, granulomas, quistes, procesos hemorrágicos, aneurismas cerebrales, y mejor todavía si son aneurismas cerebrales rotos. Dentro de otro grupo, las afecciones con obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo. El flujo va a estar alterado acá. En las hidrocefalias, ya sean congénitas o sean adquiridas, las meningitis con bloqueos del espacio subaracnoideo o algún tipo de fractura del cráneo que nos vaya a ocasionar un aumento de la presión a ese nivel. También tenemos enfermedades que vayan a presentar o vayan a cursar con una congestión venosa cerebral. Entre estas tenemos la meningitis, edema cerebral, las encefalopatías hipertensivas, cualquiera de ellas, y la compresión o la presencia de trombos venosos dentro principalmente del cráneo. Después de este punto, la fisiopatología nos hace referencia a, ya hemos dicho, un aumento de la presión intracraneal, pero el detalle es, ¿cuánto es la presión intracraneal? Normalmente, ¿entre qué y qué parámetro va? 10 milímetros. 10 milímetros. Casi la chunta. La presión normal del líquido cefalorraquídeo dentro del cráneo va a oscilar entre 2 y 12 milímetros de mercurio. ¿Ya? Su incremento va a comprometer ¿qué? La perfusión del cerebro. Si hay un incremento de la presión intracraneal, va a haber aumento de la presión del líquido, por tanto no va a haber una adecuada circulación dentro del cerebro, por lo cual va a haber una alteración de la perfusión dentro de lo que es el cerebro. Y mucho más cuando va a alcanzar los valores entre 15 y 40 milímetros de mercurio, mayores a los que nosotros esperaríamos, ¿verdad? Lo más importante que nos interesa a nosotros, la clínica del síndrome de hipertensión endocranial. Vamos a tener una triada clásica o una triada de la hipertensión endocranial que va a ser simplemente la cefalea, los vómitos y un edema de papila o un papiledema. Y vamos a empezar por la cefalea.
Y yo que pensé que los de sexto semestre ahora tenían más cara de malencos, los de quinto que van a subir a sexto son peores, ¿no? ¿Qué es malenco? ¿Malea? ¿No saben malenco? Nos odiamos. Me imagino. ¿Con quiénes se odian? ¿Por qué? ¿Porque son malencos? Sí. Todo. ¿Ah, sí? Por esto Se copiaban hasta en ética médica. Sí. Pero no. Y por eso ahora están pidiendo preguntas abiertas en todos los Los dos reales que el otro semestre ya llegan puras definiciones de Google, así el párrafo entero, casi copiado y pegado. Gracias a ustedes, a los que han pasado por el gabinete, la modalidad del siguiente semestre va a ser mucho más fuerte. Alguien ayer me ha escrito en la evaluación del semestre, me ha descrito que tengo que ser más rudo con ustedes. ¿Ya? No, bueno, no con ustedes. ¿No? Ya no, porque usted ya está mal acostumbrado, ya mala hierba ya con las futuras generaciones. ¿No? Entonces, ¿Alguien le dijo eso? sí. Alguien de aquí. Alguien sin vergüenza que se pasa todo el rato molestando, ¿no? Seguro el No, Emanuel. del gabinete, pues ahí, del gabinete. El ¿O Emanuel. estás hablando de las 10? El lunes. Fue el que Entonces, la cefalea, el juez, no voy a renegar yo. A ver, digan, Mabel, no, tampoco no, mejor no. Ah, mentira. Mentira, mentira. ¿Algo están regalando allá al frente o a la doctora le están robando todo? No sé. La cefalea. 15 semestres. Los de quinta. Entonces, la cefalea va a ser el síntoma más frecuente en nuestros pacientes, ¿ya? Va a alcanzar, o la característica de este dolor es que al principio va a durar unos 20 minutos y va a desaparecer. Nuevamente va a empezar el dolor, otros 20 minutos, va a volver a desaparecer. Al comienzo dura unos 20 minutos y luego cede, pero reaparece en forma episódica durante todo el día. Entonces, desaparece, vuelve a presentarse, ¿sí? Algo muy relevante de este tipo de cefalea es que puede despertar a nuestro paciente y o va a predominar durante la mañana, ¿ya? Generalmente. Después de tener esa característica, este dolor de cabeza se va a tornar mucho más intenso y persistente. Ya no va a ser baja, sube, sino va a empezar a subir. Es gravativo, dice, es gravativo y holocefálico. Entonces es una cefalea holocefálica. Toda la cabeza les va a doler, va a ir aumentando. Si ayer me ha empezado a doler la cabeza, un ejemplo, una cefalea, en la mañana era una intensidad de 2, para en la tarde terminado con una intensidad de 5, ¿entiende? Ha ido agravándose el cuadro clínico. Aumenta con los cambios de posición, con la tos, la defecación, los esfuerzos, los saltos en el vehículo, se va a incrementar el dolor. Y todo eso va a estar relacionado a lo que en algún momento habíamos conocido como maniobra de Valsalva, ¿no es cierto? No se va a aliviar con los analgésicos comunes. ¿Cuáles son los analgésicos comunes que utilizan ustedes? Paracetamol. Tramador. No sé si le van a borrar las imágenes que les he puesto en su examen. Espero que no lo borren, son divertidas. Las imágenes que he puesto en su examen. Es más intenso en los adultos que en los niños. Y esta cefalea generalmente mejora tras la punción lumbar. Pero tenemos que tener una certeza de que se trata de una hipertensión endocraneal no asociada a un proceso de crecimiento dentro del cerebro, porque podemos causar la muerte más rápida de nuestro paciente. Y ahorita vamos a ver. Los vómitos. Los vómitos van a acompañar al punto más alto en la intensidad del dolor. Si la cefalea ha llegado a un... ¿Qué pasa? Jueves es Vivi. Jueves o viernes chico.
El vicio domina a veces. Salud. Salud. Seco, nos vemos en el fondo. Entonces suele acompañar al pico más alto del dolor. Si la intensidad del dolor va a alcanzar un 9, porque si llega a ser muy intenso, el paciente va a presentar vómitos. Y los vómitos tienen una característica mucho más específica. Se dicen vómitos de tipo central, porque son vómitos explosivos, vómitos en proyectil. Esos vómitos que no van a tener el reflejo nauseoso. No va a empezar por, no. Frecuentemente se van a presentar con mayor frecuencia cuando los pacientes presentan un tumor de la fosa posterior. Después de eso, vamos a encontrar en nuestro paciente papiledema, edema de papila. Se presenta en un 80% de los casos. Que va a existir hiperemia de lo que es la papila. Los bordes están más enrojecidos. Normalmente es un color naranja suave, dicen. Entonces va a estar más enrojecido, hiperemia. Los bordes van a estar difusos, borrados, si quieren decirlo así. Y la vasculatura va a estar más engrosada. Una característica del problema. La costumbre. Finalmente puede haber atrofia de lo que es la papila y del nervio óptico, dejando a su paciente ciego. Esa es la ambulancia del SAT. Parece el aullido del hombre lobo, literal. ¿Han escuchado eso? ¿No han visto ese documental? También lobo. Del hombre lobo. ¿No han escuchado? Ya, del hombre lobo. Entonces su paciente va a llegar a quedar cieguito. Todo este cuadro puede ser bilateral, puede doler a ambos lados de la cabeza, puede presentar, el problema del papiledema va a ser bilateral, puede presentarse en ambos ojos. También se puede acompañar o se va a presentar, el paciente va a referir moscas volantes, fotopsias, ambliopía, escotomas, cualquiera de estos detalles puede referir su paciente. El diagnóstico principalmente clínico, con esos 3 parámetros o datos clínicos, ¿ya? Más algún tipo de accidente o algún tipo de antecedente clínico que tu paciente refiera para el caso. Un examen de líquido cefalorraquídeo es muy importante. Les había dicho que se va a aliviar la cefalea, en este caso se va a aliviar tras una punción lumbar, donde vamos a extraer líquido cefalorraquídeo. Pero dice, no debe realizarse la punción lumbar en sospecha de un tumor, principalmente de la fosa posterior, porque la punción lumbar puede ocasionar un enclavamiento del cerebelo a través del agujero occipital. Pero mucho mejor, antes del enclavamiento del cerebelo, ¿qué es lo que existe debajo de su cerebro? ¿Qué hay? ¿Se acuerdan un dibujo del cerebro, de todo lo que es el sistema nervioso? Sí. Debajo del cerebro, ¿qué hay? Cerebelo. Debajo del cerebelo, ¿qué hay? Tronco encefálico, la médula. El tallo. Y en su tallo, ¿qué hay? Protuberancia, mesencéfalo, líquido. Bulbo raquídeo. Hay dentro del bulbo, mucho mejor. Dentro del bulbo, ¿qué hay? Pares craneales. 3 puntos específicos, 3 áreas funcionales, ¿cierto? Que si se enclava ese segmento en el agujero occipital, tu paciente se chingó, no lo salvas ese rato. Entonces vamos a encontrar el centro. ¿El centro? ¿Sabes? Si no les cuento a todos lo de tus brazos. Vamos a encontrar el centro de la funcionalidad, el centro motor del corazón, de la respiración y del vómito. ¿De qué? Del vómito. No. Pero mira, está ahí al lado. ¿Ahí al lado está? No. No. La temperatura no te va a matar hasta contar 3 y no va a subir así. De la presión. A tu regla. De la presión arterial.
¿cierto? Entonces esos tres centros se alteran, se enclava el bulbo y chao paciente. ¿Ya? Ni abriendo el cráneo ese rato lo van a sacar porque el cráneo se demora en abrir. Dentro de otros estudios que nosotros podamos hacer, van a estar todo lo que se refiere a imagen. Y el principal va a ser una resonancia magnética nuclear. Pero y si no tenemos resonancia, vamos a utilizar una tomografía. Y si no hay tomografía, ¿qué utilizaríamos? Clínica, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar eso. Entonces, ESITO sería el síndrome de hipertensión endocranial. ¿Está fácil, no es cierto o no? ¿Muy difícil? Súper fácil. ¿Ah? Voy a hablar eso 1000 veces a mi cerebro para ver si es increíble. Tú me explico. Dani, tú dices que está muy fácil y quiere que entre al examen también. No. ¿Qué es de examen? ¿Que le hagan otro examen? De bichitos, ¿no? No, yo pienso que debemos disminuir un poquito el neurológico. Así como quieras. Unas 30, podríamos llegar a 50 y estaría súper bien. No, Pues noticia de último momento. No, doctor, no, por el amor de Dios, no. Ustedes son estudiantes de medicina. Ah, ya. Ya. Por si no se habían enterado, ¿no? Ah, ya. Y ustedes tienen que leer un montón. No, pero yo me pregunto todos los días y yo les Yo me pregunto por los demás, decía. ¿Por qué me metí en una área de inteligencia? ¿Por qué? Síndrome meningoencefálico. El síndrome meningoencefálico va a hacer mucha más referencia a un síndrome meningio. ¿Ya? ¿En dónde vamos a nosotros a encontrar? Que se caracteriza por un síndrome de hipertensión endocraneal de intensidad variable, donde va a haber alteraciones del líquido cefalorraquídeo con irritación de estructuras del sistema nervioso central. En este caso, con irritación de lo que va a ser la parte de las meninges. Nice, hicitos de oro. ¿Por qué te estás golpeando la pared? Nice, hicitos de oro. Estudiar. ¿Tú crees que ya no estoy cansada de escuchar mis videos y escucharte? Va a implicar un trastorno, como les había dicho, un proceso irritativo, inflamatorio, en lo que va a ser las meninges y las estructuras vecinas de todo lo que es el encéfalo. ¿Ya? Dentro de la etiología, en este caso, ¿ustedes saben lo que está pasando en la escuela, en la Anapol, en La Paz? No. Meningitis. ¿Cierto? Entonces se ha aislado todo un curso porque han encontrado a uno de los estudiantes con meningitis, otro con posibilidad de meningitis y toditos adentro. Podemos encontrar dentro de las causas inflamatorias, donde hay procesos inflamatorios secundarios de infecciones bacterianas, micóticas, virales o parasitarias. No inflamatorios dentro de las hemorrágicas y de las neoplasias. En este caso, el cuadro clínico también va a presentar cefalea, pero la característica de la cefalea es que en este caso es muy intensa, de predominio en la región fronto-occipital, y así tenemos una idea de que ya no es igual a la anterior. Es continua, pero aumenta principalmente con los esfuerzos. Se acompaña de fotofobia y de algoacusias. ¿Ya? ¿Qué son las algoacusias? Cuando escuchas algo. Exacto. ¿Ah? Cuando escuchas charadas. Algas. La anterior semana he ido a la piscina con mi esposa y sus amigas y yo me metí un clavado a la piscina y estaba rodeado de nalgas marinas. Es la percepción, el escuchar cosas inexistentes. No hay. Ya. Entonces escuchan voces, pero más no son voces, son sonidos. Se presentan después de la cefalea, el paciente va a presentar contracturas musculares. El paciente puede referir raquialgias, dolor en la región posterior de la espalda. Rigidez de nuca, que es uno de los relevantes, uno de los datos clínicos que a nosotros nos va a guiar. Vamos a ver a un paciente, ay doctor, tengo que cefalea, me duele la espalda. Evalúas columna cervical, rigidez de nuca, aléjese de mí, ¿cierto?
puede haber el signo de Lewinson. Cuando nosotros le pedimos al paciente que toque el mentón hacia la región del esternón, el paciente no va a lograr hacer esto. Ustedes toquen su mentón al esternón. El Emanuel está mal. Tu esternón, ¿qué te estás agarrando? No, ma, estaba bien. Nada, ¿eh? Estaba así. Yo no puedo. ¿No puede? ¿Verdad? Es de casa. El signo de Lewinson es cuando nosotros pedimos que toque el mentón hacia la parte del esternón, el paciente con posibilidad de meningitis no va a lograr, y para hacerlo va a abrir la boca para poder tocar el tórax. Ah, ahí está. Otro dato clínico cuando ya tenemos mayor daño en nuestro paciente va a ser el opistótonos, especialmente en los niños. ¿Qué era el opistótonos? ¿Cuál posición? Arqueada. Sí, es una hiperextensión de la columna secundaria a una contracción sostenida de los músculos paravertebrales o de los músculos de la región posterior del cuerpo. Ya una risa mal. Imagínense uno que está así doblado y con su sonrisa sardónica, ¿no es cierto? Especialmente en niños. Hay una rigidez del raquis, le es imposible al paciente de por sí al inicio flexionar la columna vertebral. Se puede levantar, incluso llega a tal grado la rigidez que se puede levantar al paciente en un solo plano. Le agarras de los pies, levantas los pies y todo el cuerpo va a levantarse apoyando solo la cabeza. Entonces, muy interesante estos casos. En nuestros niños, la actitud de gatillo de fusil o la actitud de gatillo de fusil. El paciente o el niño, como les digo, está en decúbito lateral con las piernitas flexionadas. Ya, no va a estar recto, va a adoptar esa posición, esa actitud. Va a presentar trismus con risa sardónica. ¿Qué es el trismus? ¿Qué es el trismus? Mostrarles qué es el trismus. ¿Pero no era eso lo que estabas haciendo? No sé, era mi cara de no se la paraba, no me digan al que Cierren casi, Alicia. ¿Qué? No, la nariz no, Alicia. Cerramos los dientes. Los niños generalmente hacen esto y ustedes también deben hacer en la noche, los que están parasitados. Cierran los dientes, presionan la arcada dentaria superior a la inferior y movimiento lateral. Otro convertido. Bursismo cuando no hay presión. ¿Ya? Los trismus cuando hay presión. ¿Sí? Por contractura de los músculos de la mejilla. ¿Qué más tenemos? Aquí ya tenemos algunos signos, como el signo de Kearney. En el signo de Kearney, no de la rana Kearney, el signo de Kearney, vamos a tener al paciente en decúbito dorsal, vamos a acomodar uno de nuestros brazos por debajo de la región de los hombros del paciente, la otra mano sobre las rodillas del paciente. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ayudar al paciente a incorporarse, a sentarse, y la otra mano que está sobre las rodillas del paciente van a evitar que las rodillas se flexionen. Pero aún así, las rodillas del paciente se van a flexionar por la contractura que está presentando el paciente. Jenny, ¿qué tienes? Es mentira. ¿Eh? ¿Tiene dermitis? ¿No? Un piti la niña, ¿no? ¿Sabe qué es un piti, no? Una variante de lo que es el Kearney, ¿ya? Va a ser con el paciente en decúbito dorsal. Nosotros vamos a agarrar la extremidad inferior desde el talón, vamos a elevar la extremidad del talón, ¿ya? Y vamos a ver que la rodilla también se va a flexionar. Es una pequeña variante del Kearney. Tenemos otro signo que buscar, el signo de Brudzinski. Con el paciente en decúbito dorsal vamos a poner una de nuestras manos debajo de la cabeza del paciente y la otra sobre el tórax. Vamos a flexionar la columna cervical del paciente y el paciente va a hacer lo mismo. Va a flexionar las rodillas. Entonces, como respuesta, en todas tenemos ese dato.
Entre otras manifestaciones de nuestro paciente, con menos frecuencia, va a apagar la luz, cerrar los ojos. Entre otras manifestaciones menos frecuentes en el paciente, tenemos el vómito central, ese vómito explosivo, van a haber convulsiones localizadas o generalizadas, va a presentar fiebre, va a presentar hiperestesia cutánea o muscular. Entonces, está presente alergia en el paciente. En los niños, generalmente los menores de 2 años, va a presentarse en estos convulsiones y vómitos. Y a esto se puede sumar en los pacientes ancianos la obnubilación. Entonces, los pacientes, los ancianos y los niños van a tener algo más que mostrarnos. El diagnóstico. El diagnóstico de la mayoría de los procesos neurológicos, ya, de los procesos nerviosos, vamos a tener la punción lumbar. Tenemos que realizar punción lumbar. ¿Y qué vamos a tener en este caso para el caso de la meningitis? Vamos a extraer 10 cc de líquido cefalorraquídeo, se va a distribuir en 3 tubos de ensayo. Uno de los tubos va a ser utilizado para el estudio bacteriológico y los otros para un estudio citoquímico y un estudio físico del líquido cefalorraquídeo. Entonces, normalmente eso es lo que vamos a ver. Además, aquí tenemos una tabla comparativa de lo que es el líquido cefalorraquídeo normal, líquido cefalorraquídeo en caso de meningitis supurada, en caso de meningitis viral y en caso de meningitis tuberculosa. Las características, solo para que sepan, el líquido cefalorraquídeo normal debe de tener un aspecto claro, límpido, dice en cristal de roca se denomina. Eso es uno de los líquidos más limpios que puede haber en su organismo. Las proteínas de 10 a 45% miligramos, la glucosa 50 miligramos, los cloruros 7.2 miligramos, número de células entre 1 y 2, y los tipos de célula que vamos a encontrar son los linfocitos y algunos mononucleares que vamos a ver en el líquido cefalorraquídeo normal, sano. Si aumenta alguno de esos, o si encontramos, si sospechamos de alguno de esos, ya vamos a pensar o ya vamos a saber qué podríamos encontrar en su reporte. Entonces, síndrome meningio. Fácil, ¿no es cierto? Aquí ahora sí tienen que despertar aquí para que vean la diferencia que existe entre estos dos. Síndrome de la primera neurona o síndrome piramidal. Cuando nosotros hablamos de estos síndromes o de este síndrome, ¿ya? Dicen, en ocasiones por cualquier lesión que vaya a afectar la neurona motora superior. Ahí tenemos un esquema, pero yo sé que no se van a acordar del esquema, así que vamos a ir a la etiología. Las etiologías de este nivel también se van a dividir en lesiones vasculares como hemorragias por ruptura arterial. Y las hemorragias por ruptura arterial pueden ser por hipertensión arterial, aterosclerosis o un aneurisma cerebral que se haya roto de adentro. También vamos a tener isquémicas, trombosis, todos los trombos que se puedan imaginar, algunas embolias como estenosis mitral, fibrilaciones auriculares, endocarditis bacterianas o infartos del miocardio, que son lo mejor que podemos ver, también van a estar dentro de las isquémicas. Dentro de las lesiones compresivas, si hay compresión, vamos a tener algo ahí adentro, generalmente tumores benignos o malignos, granulomas o quistes, meningoencefalitis o por abscesos, y los trastornos o los traumatismos de cráneo que tendrían que ahora, en los últimos 3-5 años, los traumatismos de cráneo han subido de nivel y están dentro de las principales causas de alteración. Entonces, el cuadro clínico. Esto es lo que nosotros vamos a mostrar una diferencia. Vamos a encontrar una hemiparálisis o una hemiparesia, ¿ya? También vamos a encontrar una hipertonía o contractura. Solo hay atrofia en caso de que haya inactividad de la extremidad. Hay hiperreflexia. Vamos a encontrar reflejos cutáneos abdominales abolidos. Vamos a encontrar en este caso un signo de Babinski. Hay cincinesias, pero no hay fasciculaciones.
esos datos generales que nosotros vemos en este síndrome piramidal van a ser un muy buen referente para diferenciarlo de las lesiones de la segunda neurona o neurona motora inferior, que vamos a ver cómo van a conocerla esta. Dice, esta parte es más bla bla para que se acuerden algo de neuroanatomía que ustedes han llevado virtuales, ¿no es cierto? Si la lesión asienta sobre los núcleos de origen de la segunda neurona motora a nivel del gallo cerebral o de la médula espinal, se va a llamar parálisis nuclear, si se encuentra ese nivel. Pero se va a denominar parálisis infranuclear si la lesión va a afectar cualquier punto de la vía motora después de su emergencia en los núcleos de origen, se va a denominar de esta manera. ¿Qué otra cosa vamos a tener aquí? Lo que queríamos que diferenciemos o comparemos. Clínicamente, la piramidal con esta de la segunda neurona motora, esta va a tener paraplegia o paraparesia. La anterior, ¿se acuerdan que tenía? Eso, ¿no es cierto? Monoplegia o monoparesia, lo mismo. Puede presentar una polineuropatía. Va a haber hipotonía, atonía o flacidez. En la anterior no, en la anterior tenía hipertonía. Va a haber una atrofia de los músculos paralizados, parálisis. En la otra solamente iba a haber atrofia en caso de que no hubiese movimiento de la región. Va a haber una hiporreflexia o arreflexia. En la anterior había una hiperreflexia. Los reflejos cutáneos abdominales son normales. En la anterior estaban abolidos. Aquí no hay signo de Babinski. En la anterior había signo de Babinski. No hay cincinesias. En la anterior habían cincinesias. Y aquí hay fasciculaciones. En la anterior no había fasciculaciones. Entonces, con esta diferencia que ustedes tienen que saber, ¿ya? Van a poder diferenciar estos dos síndromes principalmente, ¿ya? Y si estamos hablando, aquí les voy a mostrar, había una imagen, no creo que le hayan tirado pelota, pero el mejor ejemplo de este tipo de lesiones es eso. ¿Qué ven ahí? ¿Desviación? ¿Qué tipo de desviación? Ya no es hétero. ¿Es homo? Ha habido una lesión en la columna vertebral que ha afectado la médula espinal. Por tanto, extremidades inferiores, chao, no sirve para nada, ¿no es cierto? Entonces, ahí está relacionado este tipo de procesos. Y por eso, vamos a ver la etiología de ese tipo de procesos, las plegias, ¿ya? En este caso, la paraplegia. Los datos clínicos, las etiologías, poliomielitis, mielitis transversa, tumores, traumas, el síndrome de Guillain-Barré, diabetes, saturnismo, alcoholismo. ¿Qué es el saturnismo? Los que dicen Saturno. ¿Qué? Nada. Otras etiologías, pero en este caso de las monoplegias, el mal de Pot. ¿Qué es el mal de Pot? Tuberculosis. ¿Dónde? Maipi. Ya, extrapulmonar, pero ¿dónde va a estar? Con destrucción de los huesos va a haber. En la columna. Un cuerpo vertebral va a ser afectado por la tuberculosis y esta vértebra va a literal aplastarse y va a ocasionar compresión, por tanto va a ocasionar la alteración. Hernias de disco, fracturas vertebrales, aracnoiditis que puede estar presente en nuestro paciente. Otro de los motivos, las polineuropatías. Ya las polineuropatías, que son procesos mucho más complejos, trastornos metabólicos como diabetes, porfiria, algunos trastornos tóxicos como el alcohol, arsénico, plomo, mercurio, algunos signos o algunos procesos carenciales de tiamina, infecciones como la lepra, que no hay en nuestra región casos de lepra, pero sí siempre tenemos que tener una idea de lo que puede pasar. Entonces, esas diferencias son las que a nosotros nos tienen que importar. Como tenemos tiempo, otro más le vamos a echar: el síndrome extrapiramidal.
Si tenemos un síndrome piramidal, tenemos que tener uno que esté fuera de este. Y el síndrome extrapiramidal se va a deber a compromiso de los ganglios basales y de todas sus conexiones a nivel neurológico. El sistema extrapiramidal va a intervenir en el control del movimiento voluntario y el tono muscular y va a participar en la producción de movimientos automáticos. Nosotros, este es un esquema también para que recuerden algo de lo que es la parte de la corteza sensitiva, la corteza motora. Aquí un nombre genial, el putamen, ¿no es cierto? Entonces todo eso para que recordemos. ¿Por qué? Porque en este caso del proceso de la patología piramidal vamos a tener ¿qué? Cosas geniales como trastorno de los movimientos. Vamos a tener unas hipocinesias o vamos a tener unas hipercinesias. Vamos a tener trastornos del tono muscular. Podemos tener hipotonías o hipertonías y trastornos de la postura, unas distonías. Y todo eso, ¿por qué estás besando mi computadora? Y todo eso, también, además de todo eso, vamos a decir que las hipocinesias o las bradicinesias en nuestros pacientes van a presentar dificultad para iniciar movimientos voluntarios. Si es que han prestado atención a lo que o han leído ya algo de las marchas patológicas, se van a acordar de esto. Dificultad para iniciar el movimiento voluntario. Los movimientos son lentos, torpes y hay hipominia o inexpresividad facial. El paciente no va a ser expresivo. Va a haber falta de los movimientos asociados y va a tener una micrografia. Y se va a presentar en la EP. ¿Qué patología era? Muy bien. Enfermedad de Parkinson. Es un síndrome piramidal. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros tenemos esa relación que han hecho mentalmente o en su corazón seguramente, donde han evaluado la parte de la marcha parkinsoniana, donde había hablado de esta característica del paciente. ¿No es cierto? Las hipercinesias, que van a estar dentro de las hipercinesias, están los temblores. Nosotros tenemos que aprender que un temblor es el movimiento involuntario, oscilatorio y rítmico regular en amplitud y frecuencia. Amplitud y frecuencia se produce alrededor principalmente de un eje. Si nos vamos a poner el ejemplo del parkinsoniano, del paciente con Parkinson, ¿cuál es el signo del contador de monedas? ¿Cuál es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué hacen? ¿Así cuentas monedas, Manuel? Yo estaba así, parece que tú estuvieras agarrando, no sé, tus gumaros. No vaya a aparecer. Este movimiento así. ¿No es cierto? Está así el paciente y hace eso. ¿No es cierto? Entonces el signo del contador de monedas en el Parkinson. ¿Cómo vamos a explorar el bendito movimiento, el temblor? Nosotros vamos a evaluar varias características o diferentes tipos de temblor. El paciente sentado en la camilla, con los pies colgados de la camilla, vamos a pedirle que ponga las manos, los dorsos de las manos sobre los muslos. Y ahí nosotros vamos a evaluar el temblor de reposo, simplecito. También tenemos un temblor de actitud. Se le pide al paciente, se le da al paciente, se le ofrece al paciente, se le pide al paciente que, ahí están los dos manos, que ponga las manos al frente, con el dorso hacia arriba, y vamos a poner una hoja de papel en ambas o en cada mano, y vamos a evaluar el temblor de actitud, la actitud de poner las manos enfrente. Hay otras también. Vamos a pedirle al paciente, en este caso sí, le vamos a ofrecer al paciente un vaso vacío y le vamos a decir que haga como si tuviese agua el vaso y beba. El paciente que tiene Parkinson o está en una etapa inicial no va a poder hacer lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto? No va a poder ni abrir su lata. ¿Qué va a hacer? Va a temblar y se va a echar si le damos agua. Vamos a evaluar el temblor de intención. Entonces, todas estas nosotros vemos. El temblor postural o el de actitud, dicen, es un temblor fisiológico.
Hasta aquí el temblor fisiológico. Los que alguna vez han cursado por colegio y se han hecho castigar con las manos arriba por no estudiar o por no presentar sus tareas. ¿Nunca les han hecho eso? Es que ustedes son nueva generación, a ustedes les han mandado al psicólogo. ¿No? ¿Tampoco? ¿No? Ahora todos van al psicólogo, ¿no es cierto? Como antes educaban a sus hijos los que se caían del árbol. Te vas a caer, se caían. Te he dicho, le va pegado, ¿verdad? ¿Y a ustedes qué les han hecho? Te vas a caer del árbol, te caías y va tu mamá, ay, ¿estás bien? No, ay, hijito, le vamos a demandar al gobierno porque ha hecho un árbol con ramas delgaditas, te voy a llevar al psicólogo. El temblor fisiológico es ese, cuando ustedes están mucho tiempo con las manos arriba o algún castigo raro que les hayan hecho. El aumento del temblor fisiológico va a estar dado por ansiedad, privación de sueño, o lo que ustedes tienen, abstinencia de drogas, en especial ansiolíticos, ¿no es cierto? Y nadie está escuchando, ¿no? Intoxicación por monóxido de carbono o las tirotoxicosis. Las tirotoxicosis son el mejor ejemplo de los estudiantes que podemos encontrar. Ya vamos a acabar, ya se van a ir. Las causas de temblor, el temblor también va a ser intencional o de movimiento. En los pacientes que tienen enfermedades del cerebro, toxicidades por alcohol, los que farrean, chupan hasta olvidar los sentimientos y cuando reaccionan sus manos están temblando. Toxicidad por alcohol o anticonvulsivantes o la enfermedad de Wilson. También, ¿cuántas palabras me debían de lo que les he hecho? ¿Qué cosa es eso? Van a buscar la enfermedad de Wilson. No, a ningún grupo he pedido, me estoy... Cortar la grabación, me estoy hueveando, voy a poner. Vas a editar eso. Ya. Temblor en reposo, la enfermedad de Parkinson, la intoxicación por mercurio en los grandes lugares donde se realiza el lavado de el oro con esto. Entonces, vamos a hablar, ¿qué cosa tengo aquí? Tengo un montón de procesos como las coreas, los hemivalismos, mioclonías, asterexis. Vamos a quedar ahí porque ustedes son ocupados y yo tengo que ir a cumplir mis